tenemos un invitado de lujo hoy día porque el nivel y profundidad de la crisis que ha generado, que vamos a estar analizando durante todo este programa, la invasión, la agresión militar que decide implementar Estados Unidos junto a Israel, nos tiene en la situación en la que nos encontramos en este momento. Y las razones de esa crisis militar, política, económica, van mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, que tiene que ver con que hayan voluntades de control por parte de los Estados Unidos respecto a la realidad en Irán. Y lo que vaticinan básicamente los analistas internacionales es que uno esperaría, o lo que soñaba y anhelaba Donald Trump, era que ocurriera más o menos lo que analizamos el mes pasado respecto a Venezuela, que es que deciden una incursión militar express, por así decirlo. Ya hemos sabido con el paso del tiempo, a través de una infiltración en las propias fuerzas que acompañaban el régimen de Nicolás Maduro, asesinan a un montón de guardias que lo cuidaban, entre ellos varios miembros del gobierno cubano, y toman detenido al presidente Nicolás Maduro junto a su esposa y se lo llevan a Estados Unidos y se resolvió el problema, pues, y pusieron a cargo a Delcy Rodríguez, que todavía no se logra entender bien cuál es la relación, pero parece que tiene una relación con Donald Trump y con Estados Unidos que permitió que se acabara el problema del bloqueo económico, entre otras cosas. Entonces hay un cambio de situación, y a lo que todos apelaban era que al parecer Donald Trump creía que en Irán le iba a salir igual de fácil el asunto, po. Y terminó resultando que una guerra que se esperaba que fuera de corto alcance y de corta duración, por las complejidades que trae, termina no siendo de corta duración, po. Entonces tenemos hoy día una situación donde el escenario político internacional se desarticuló por completo, producto de que Donald Trump y Benjamín Netanyahu decidieron inmiscuirse en la situación interna iraní, asesinando nada más y nada menos que a su plana mayor, porque no solo muere el ayatolá Yamenei, que lo vimos en la semana pasada, sino que se le agrega también la muerte de la plana mayor de la fuerza militar iraní, entre otras cosas, y hoy día tenemos el precio del petróleo que tenemos y las consecuencias que tenemos respecto a esto. Entonces, muere la familia también. Y muere la familia, madre, entre otras esposa, cosas. Entonces, hijo. Invitamos esta semana, yo no sé si está listo ya, David, o todavía no. Invitamos esta semana para conversar a un conocido de la casa, al Sheikh Gustavo Sender, con el que estuvimos conversando. Tiene que haber sido hace 2 años ya que hicimos. Yo creo que esa grabación de diálogo entre nosotros como equipo, con religiosos de las tradiciones musulmanas, judía, de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días. Me recuerdo que estuvimos conversando con los Sikh también. Y bueno, Gustavo fue, entre otros, el que me ayudó a preparar el programa de la semana pasada, del mes pasado, perdón, para introducirnos un poco en la cultura y en la situación político-religiosa cultural que hay en Irán, para entender un poco cómo ocurre que Trump termina siendo sorprendido, al parecer, por la voluntad y la fuerza con que Irán resiste no solo el ataque de los 2 ejércitos más poderosos del mundo, ¿ya? Estados Unidos e Israel al mismo tiempo, el asesinato. O sea, imaginemos la gravedad y la complejidad de la situación. Imagínate que mataran de un momento a otro a toda la plana mayor de nuestro país. Muere el presidente de la República, mueren el presidente de los 3 poderes del Estado, de las 2 cámaras y de los tribunales de justicia, se descabeza el Estado de Chile, por así decirlo, mueren los generales de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué crees tú que ocurriría en este país? Es complejo. Es un descontrol total, sí, pero no es lo que termina ocurriendo en Irán. Entonces, la situación es bien compleja y digna de analizar. Así que quiero dejar sin más
con ustedes al Sheikh Gustavo Sender, que es religioso chiita, realizó sus estudios teológicos en Qom, allá en Irán, en la Universidad Internacional Al-Mustafa, donde obtuvo el título de licenciado en discurso islámico, que es el símil de teología, con especialidad en historia del Islam. Actualmente preside el Centro Islámico Ahlul Bayt Chile y forma parte del directorio de la Asociación de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo ADIR. Sheikh Gustavo Sender, salamun aleikum, y un gusto de tenerte con nosotros, así que bienvenido. Muchas gracias, espero que se escuche bien. Perfecto. ¿Se escucha bien? Buenas noches, Muy bien. Señor te bendiga. Igualmente, que Dios los bendiga a ustedes, muchas gracias por invitarme, perdón. Y sí, estaba sacando las cuentas de que, claro, como 1 año y medio más o menos, Sí. calculo yo que fue la vez que me invitaron. Y bueno, pasó muy rápido. Ha pasado el Pasó tiempo. muy rápido el tiempo. Sí, y bueno, un gran honor porque me inviten nuevamente a su programa, a su casa, y poder hablar. Pues de repente, bueno, mi generación, la generación de ustedes, estamos muy pendientes muchas veces de las redes sociales, de los videos, y uno ve una cantidad de personas que hacen unos comentarios que no tienen nada que ver, nadie se da el mínimo, digamos, tiempo y minuto para poder entender un poco la situación, y lo peor de todo, de que hacen comentarios y emiten, digamos, juicios de valor, o incluso periodistas, y no se dan, digamos, la molestia de algo tan simple como, oye, preguntemos a alguien que posiblemente, eventualmente, conozca un poco más del tema, al menos se dio alguna vueltecita por allá, que sería mi caso. Entonces, ustedes, digamos, los felicito porque se dieron la molestia de decir, oye, ¿por qué no le preguntamos a este que pasó un rato por allá? Probablemente como le llaman, los únicos que tenemos a un sacerdote chiita directamente conversando de esta situación tan compleja. Gustavo, tú me comentabas algo el mes pasado, estaba dando en la intro a conocer que fuiste el que me preparó, por así decirlo, para tratar el tema, un poco de la historia de Irán, porque esto tiene una trayectoria para atrás, o sea, el momento político de los ayatolás es el momento actual, pero antes de eso Irán ha pasado por 2 crisis en su conducción que son bien importantes para entender esta historia. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Mira, de hecho, ahora te quise boicotear, entonces no te di toda la información. No. Lo que pasa es que, lo que pasa es que es muy complejo, y antes de seguir con el tema, yo hoy estaba viendo un video y no sé qué sesión fue del Congreso Parlamento Español, donde estaba Sánchez, y bueno, con alguien discutía, digamos, de la Cámara, y preguntándole, digamos, si sabía acaso qué población tenía Irán, qué pueblo vive en Irán. Perdón, no, excelentísimo, digamos, todo. Y ahí está el tema, digamos, que la mayoría de la gente no conoce mucho el tema. Y el tema de que si bien Irán, podríamos poner una balanza, especialmente regionalmente, es un país que ha sido bastante estable dentro de todo en la región, es un país que sí ha tenido muchos problemas. Y a grandes rasgos, lo que hablábamos la otra vez, digamos, el mes pasado, pero hay otras cosas, digamos, que son muy similares a las de ahora, incluso más difíciles de ahora. Si nosotros nos ponemos, digamos, el tema de Irán, muy resumidas cuentas de lo que habíamos hablado, de que en los últimos 200 años hemos tenido muchas historias en común, digamos, con Irán, a pesar de que es un país tan lejano. Eso es lo que habla, digamos, que ya hace 200 años vivimos en un mundo bastante globalizado, ¿ya? Entonces, en el momento que nosotros estábamos preparando la independencia de nuestro país, hace 200 años, en el contexto de la guerra napoleónica y todo lo que se va desarrollando finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, Irán también en aquel momento toma parte de la guerra y se queda aliado, digamos, con Francia. Mala decisión, porque eso hizo que perdiera gran parte del imperio persa en aquel momento, manejado por los Qayares en aquel momento. Justamente el comienzo de la dinastía Qajar, si que no me equivoco, hicieron perder grandes territorios de lo que es el Cáucaso, que actualmente son países como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, etc. Zonas que nunca pensaban a lo mejor que iban a ser tan ricas también en petróleo. En un momento no era importante el petróleo. Claro. Y eso hizo de que poco a poco Irán empezara a tener, digamos, casi nula soberanía. Fue perdiendo cada vez, digamos, de la dinastía Qajar soberanía durante el siglo XIX. Hasta terminar, digamos, en el siglo XX, de que Irán prácticamente era un estado títere, una monarquía títere, que estaba dividido en 2 zonas de influencia. Una zona de influencia norte, rusa, zarista, y una zona
de influencia británica del sur, que aparte le servía, digamos, como un camino entre lo que era la India, digamos, británica, con los territorios de Mesopotamia, lo que actualmente corresponde, digamos, a Irak. Entonces eran pasos que tenían ahí y claro, ya empezó, digamos, el desarrollo del tema del petróleo y empezó a tomar más fuerza, obviamente, en el siglo XX. Ya empezaron los vehículos y una serie, digamos, de cosas, digamos, que era necesario, digamos, la extracción de petróleo. Ahí comienzan, digamos, las empresas, la Anglo American, que funciona en el sur de Irán, y todo el tema justamente en un escenario que ahora es bastante polémico, que es el estrecho de Hormuz. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que ese estado títere va a caer, y va a caer justamente con un general que se le revela, digamos, que en aquel momento era conocido como Reza Khan, ¿ya? Era una reminiscencia de los ejércitos cosacos que tenían el imperio persa en aquel momento, que en 1925 hace un golpe de estado, derrocan esa monarquía, instauran otra monarquía, ya la monarquía Pahlavi, que duró, digamos, menos que estornudo de felino, pero muy poco esa monarquía, solamente tuvo dos reyes, digamos, o emperadores, que se hacían llamar en persa Shahenshah, un título, digamos, antiguo que ellos revivieron. Y bueno, aquí es donde empieza todo lo importante. ¿Por qué? Porque en el último periodo Qajar, justamente una revolución entre civiles y clérigos, musulmanes chiitas, empieza algo que era insólito y nuevo, digamos, en el Oriente Medio, que era crear una monarquía constitucional. Entonces, claro, siga la monarquía, pero tienen que permitir que haya un congreso, haya votaciones y hayan, digamos, todo en constitución y todo el tema. Entonces, Irán fue inédito, algo nuevo, digamos, en todo Medio Oriente en esto. Estamos entendiendo que en aquel momento estaba la monarquía, digamos, que de los usmaníes, de los otomanos, digamos, que gobernaba gran parte de lo que hoy es Oriente Medio, y después estuvo dividido, digamos, ya no solamente en zona de influencia, sino militarmente ocupado por Inglaterra y por Francia después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, esto era una cosa insólita, parecía, digamos, ser un país bastante más desarrollado para la época, en ese lugar, digamos, entendiendo que tampoco en Europa en muchos lugares había monarquía, tampoco había monarquías constitucionales, y bueno, así se desarrolla, y la siguiente monarquía se respetó hasta el año 53. Año 53, bueno, antes de esto, podríamos decir ya, en el régimen digamos, de esta nueva monarquía, se deja la influencia, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, incluso Irán, de forma pasiva, apoya al eje, o sea, justamente los enemigos de los que antiguamente habían tenido posesión en Irán, claro. En este caso los rusos, en ese momento los soviéticos, y los británicos, lo ayudan, digamos, agazapadamente, no se unen en la guerra. Yo pienso que especialmente por la experiencia que habían tenido en aquel momento, 120 años antes, con la guerra napoleónica, pero estuvo ahí. Y eso hizo que finalmente se desarrollara un acto, digamos, que fue la conferencia de Teherán, en plena Segunda Guerra Mundial. Aterriza, si no me equivoco, fue Roosevelt por Estados Unidos, Stalin y Churchill, y agarran al rey, lo sacuden y lo exilan a una de las colonias británicas que era Sudáfrica. Y ahí ponen al hijo vago, ya, que era Mohammad Reza Pahlavi, ¿ya? Porque aparte el tipo, el padre, hace varias modernizaciones en Irán, dentro de eso crean los apellidos, antes no existían los apellidos. Crean los apellidos y ellos se crean el apellido Pahlavi, que viene a decir como héroes, ya, como los héroes. Entonces, eso es el apellido Pahlavi, que muchas veces eso es lo que más o menos significa. Ya entonces pasó de ser Reza Khan a ser Reza Pahlavi, primero, y su hijo Mohammad Reza, ¿ya? Y este tipo, que no se había criado prácticamente en Irán, se había criado en Suiza, en colegios especiales, era un excelente esquiador, el hombre era un dandy, era muy famoso, digamos, en las revistas, digamos, europeas, digamos, de prensa de corazón, que le llaman. El hombre muy polémico, muy galán, tuvo varias mujeres, a morir. Y este tipo lo eligen a él. Entonces, el hijo vago toma el poder y mantuvo más o menos el interés de las potencias de aquella época, final de Segunda Guerra Mundial, continuó lo mismo, y ahí el año 53, mantiene todavía este estatus, digamos, de monarquía constitucional, al primer ministro de aquella época, elegido democráticamente, que era Mossadegh. Se ocurre la idea, y esto nos va a sonar mucho a nosotros como chilenos, nacionaliza el petróleo. Ahí tiene que sonar un no sé si ustedes han escuchado eso. Yo pienso que no, porque Chile que empezamos a reconocer la misma historia. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? La primera dictadura, digamos, golpe de Estado, financiado, creado y manejado por la CIA. Así es. En unión, digamos, con el M16.
No hay que Esa fue la olvidar, primera. no hay que olvidar que la La CIA CIA otra vez. está recién creada. La CIA estaba recién creada. Y el primer aparataje internacional que realizan es el que está contando el Che Gustavo allá en Irán, efectivamente. Justamente, entonces ahí pasa a ser una dictadura Así es. completamente, con todo su nombre, se anulan todos los derechos, está la SAVAK, que es digamos, un aparataje, digamos, de represión gigante. De hecho, ellos ocupaban las planchas calientes donde hervían a la gente viva ahí. Hervían a todo tipo de opositor, gente demócrata, gente de partidos de izquierda, clérigo, mujeres, niños, todo, cualquier opositor, cualquier gente que haya tenido un problema, digamos, con tío Sam, pasaba por la zona. Y esto termina con una revolución. La revolución islámica del año 79, que triunfa, digamos, más o menos el 11 de febrero del año 1979, pero claro, esto, claro, tuvo mucho preámbulo. Estamos hablando que esto comienza el año 53 hasta 79, fue una dictadura relativamente larga, dura, que llevó muchos exiliados, muchos muertos, digamos, muchos mártires, digamos, desde el clero chiita, y esto hizo también que paralelamente un clérigo de alto rango iraní, que era Ruhollah Khomeini, creara, digamos, Imam Khomeini o Ayatollah Khomeini, creara, digamos, un sistema político distinto, un sistema político inspirado, digamos, en la enseñanza religiosa chiita, un gobierno que se podría decir que es un gobierno transitorio en espera, digamos, de la venida del Imam Mahdi, que es lo que creemos, digamos, que va a venir en los últimos días. Ahora, junto con Jesús, digamos, según la creencia de nosotros. Y esto es súper curioso también porque nunca la prensa occidental, que llaman, nunca dicen qué significaba el nombre de Khomeini. Khomeini se llama Ruhollah. ¿Y sabes lo que significa Ruhollah? No. Espíritu de Dios. Y eso es uno de los atributos que se le conoce a Jesús. Claro, es como la Ruhollah. Entonces, es, digamos, el nombre, digamos, que tenía Imam Khomeini. Nunca he escuchado a alguien que diga a la prensa, uy, justamente se llamaba así por honor a Jesús. Nunca, pero bueno, lo aprovechamos a sacar, digamos, colación en este programa. Y bueno, crea este sistema que es famoso, un sistema de Wilayat al-Faqih, que estaba compuesto, digamos, por un sistema bicéfalo, donde reconocemos, digamos, se reconoce un Estado tradicional, un Estado estilo francés, dividido en los tres poderes, presidente de la República, democracia, voto popular, voto tanto para mujeres como para hombres, todo muy, digamos, como el mundo funciona, digamos, y en aquel momento estaba recién funcionando el mundo así, digamos, ¿ya? Claro. Y junto con esto está el tema, de hecho ni siquiera no tengo certeza si es que antes cuando existía en Irán la monarquía constitucional, no sé ni siquiera se han tenido derecho a las mujeres. De hecho es algo que yo no lo he averiguado, no lo he preguntado, no lo he estudiado. Pero sí, desde el comienzo, digamos, de la revolución, las mujeres tenían derecho a voto. Y así se queda, digamos, hasta el día de hoy. Y paralelamente hay digamos, una figura, digamos, una institución, que es la central, es donde el poder, digamos, o la supervisión del poder, podríamos decir, recae en una asamblea de expertos musulmanes, digamos, chiitas, clérigos de alto nivel, donde esto es presidido, digamos, dirigido por un líder supremo, ¿ya? Que, digamos, a un nivel muy alto, digamos, dentro de lo que es el estudio religioso. Ahora, esto también es súper importante, ¿por qué? Porque si bien está esta figura, indirectamente es votada también popularmente, porque es elegida por la asamblea. La asamblea no son clérigos que llegaron a un nivel alto y simplemente están ahí porque están ahí, no porque subieron el escalafón, no, son elegidos popularmente. La asamblea de expertos, el Majlis Supremón, es renovado, digamos, cada 8 años, son elegidos, digamos, por voto popular. Y ellos, digamos, tienen la obligación de ¿qué? Tienen la obligación de vigilar, digamos, los comportamientos del líder supremo, de elegir el nuevo líder supremo, ¿ya? Y no necesariamente el líder supremo tiene que ser parte de la asamblea. Ojo, por ejemplo, ahora que estamos viendo y presenciando un tercer líder supremo, nos damos cuenta que él no era parte de la asamblea, ¿ya? Pero sí fue elegido. Tampoco su padre, que era ahora mártir, Ali Khamenei, él tampoco, digamos, era parte de la asamblea. Sin embargo, él ya había participado, digamos, de la forma de como funcionario político, porque había sido presidente de la República, ¿ya? Presidente de la República Islámica, en los años de la guerra, ¿ya?
Entonces, de esa forma funciona, digamos. Entonces, claro, muchas veces cuando dicen, digamos, claro, que un régimen, que, claro, es muy discutible muchas de las cosas que dicen, ¿ya? Es teocrático, sí, a la parte, pero no es una teocracia, ¿ya? Claro. Está inspirada en, digamos, en el Islam, sí, pero como lo hablábamos la otra vez con Amador, no, el aparataje, digamos, legal, todavía es el mismo aparataje legal que tenían en el régimen anterior. Entonces, Claro. se basa, digamos, en un sistema legal francés que tiene, digamos, una inspiración, ¿cómo podemos decir? Una pasado por sedazo islámico, pero sigue siendo, digamos, un sistema tradicional, República. digamos, de derecho francés. Claro. No es un sistema, digamos, basado 100% ni parcialmente por la Sharia islámica, Claro. ya porque para hacer ese proceso se necesita, digamos, muchos años. De hecho, hay sabios islámicos que decían que para islamizar Irán se necesitaban 80 años y la República Islámica debe tener 40, 50 años, ¿ya? Entonces, claro, es un tema que generalmente no se conocen, no se estudian, no se hablan, se trata de simplificar todo, ¿ya? Pero el tema es mucho más complejo. De hecho, lo hablaba hace una hora atrás con un amigo. El tema es que Irán históricamente y el sistema iraní es una madeja, ¿ya? Que si una persona da tiempo, da estudio, no es tan difícil de entenderla, pero si se trata, digamos, de aprender por TikTok, queda mucho más complejo. Y el tema es que, ¿cuál es el tema? Con las minutas de la SECOM está difícil. Bueno, el tema es el siguiente. El tema es de que la prensa internacional, la prensa común, ya las voces que nosotros escuchamos, los periodistas y todo, está bien, entiendo de que la media responde, digamos, a un aparataje de propaganda. Lo entiendo completamente. Entiendo, digamos, que si uno quiere saber más, uno tiene que estudiar de forma autodidacta. Lo entiendo completamente. Entiendo que hay personas que son especialistas o semi-especialistas o pseudo-especialistas, que está aquí, digamos, que se lo puede consultar y poder indagar más en un tema. Estamos completamente de acuerdo. El problema es cuando la gente que tiene el poder de poner el dedo en un botón e iniciar o parar una guerra, se creen las mentiras. Ese es el gran problema, porque aquí vemos, digamos, un escenario que, claro, a lo mejor lo vamos a hablar un poco más adelante, de que Estados Unidos, los aliados, o ya sea presionado, no sea presionado por Israel, como sea, digamos, crearon en su cabeza una imagen del Irán que publicitan en las películas, del Irán de las series de televisión, el Irán de la caricatura, y el problema es que no se encontraron con ese porque... El Irán de la Biblia, sin miedo a decirlo. Porque hacen, claro, hacen una relación ahí que no tiene nada que ver. Entonces, ese es el tema. Es como yo le ponía el ejemplo a un amigo más temprano. O sea, por ejemplo, yo creo, ya sea para bien o para mal, hablemos para bien. O sea, no para mal, mejor, porque el hombre vale mucho, que Amador, que lo quiero mucho. Imagínense que yo... No, pero... Mejor Amador no. Tampoco da, porque es un hombre muy bueno, entonces, no, ni para bien ni para mal le quiero usarlo como ejemplo. Pongamos Juanito. Entonces, Juanito, yo lo quiero ocupar como mi conejillo de indias, como, digamos, como un experimento social, digamos, un desprestigio de Juanito, porque Juanito representa los, no sé, los morados, ¿ya? Y yo quiero acabar con los morados porque yo soy, no sé, soy naranjo, ¿ya? Entonces, digo que Juanito, digamos, es un estafador, es un mentiroso, es tal cosa. Y paralelamente yo quiero subir, digamos, a Pedrito, que Pedrito es de los míos, pero yo sé que Pedrito es un sinvergüenza. Pedrito es un estafador, Pedrito es un ladrón, y una serie, digamos, de cosas negativas. Y yo sabiendo que Pedrito, digamos, es un ladrón, pero yo estoy todos los días hablando que Pedrito es un santo, voy y le presto 5 millones de pesos. Yo creyéndome la mentira. ¿Qué va a pasar? Te va a robar. Claro, me va a robar. Me va a robar. Entonces, claro, si yo creo la mentira, no, que Irán es un régimen, derechos humanos, todo el mundo lo odia, todo, uy, están, digamos, en la era de piedra, no tienen tecnología, son unos tipos sacados, digamos, de las cavernas, no tienen nada, y todo el mundo me va a apoyar, entonces, lancémonos. Claro, pero no conozco el sistema, no sé cómo Correcto. funciona. En primer lugar, ellos inventan la imagen, y nos llega la imagen de que Irán es un régimen. Nos llega la imagen que no hay democracia. Nos da una imagen que la mujer no tiene poder. Nos da una imagen que, al ser un régimen religioso con una personalidad que ellos ponen el ayatolá, como pronuncian ellos, como que el ayatolá fuera un sinónimo de rey. Entonces, claro, yo mato al rey. De papa. Y se acaba todo.
saca todo, pero a las finales, siendo muy práctico, claro, el líder supremo, un líder religioso, de carácter religioso, muy respetable, todo lo que tú quieras decir. Pero el líder supremo se sienta en su silla, el líder supremo, ¿y quién es el líder supremo? Un funcionario público. Y él sabe que es un funcionario público. Él no es un emperador, él no es un dictador, no es una persona, digamos, que está, digamos, en términos, digamos, reales, por poder. Es una persona que está haciendo una función de funcionario público. Entonces, significa que si muere él, hay otro funcionario público que ocupa el lugar. Y si muere el otro, viene otro funcionario público. Correcto. Y así. No es un sistema de régimen basado en una imagen, basado en una persona. Si no hubiera caído, apenas cae el ayatolá, hubiera caído el régimen completo y todo el sistema, pues eso es lo que no ocurre. Oye, Che, quiero hacerte una consulta porque una de las cosas que nos cuesta mucho a todos los seres humanos, y más en este occidente, a nosotros que somos también religiosos, es abordar los fenómenos desde lo estructural, es decir, hacer una exégesis profunda, aún en lo secular, para poder captar por qué las cosas ocurren como ocurren. Y no dejarnos engañar por aquellas imágenes, como tú bien dices, que son generalmente emocionales y que están hechas en la mayoría de las veces para manipular la conciencia y las personas. Pero hay un fenómeno común y que yo quisiera estipularlo aquí para que me deje claro y a ver si tú lo confirmas o lo rechazas. Pero efectivamente lo que está pasando allá, o lo que ha pasado allá, es una tensión entre soberanía local y orden global dominante. Y por lo tanto hay un patrón que no solamente lo escuché ahora contigo, sino que está en toda Latinoamérica, que tiene que ver con el control de los recursos naturales, con la dependencia económica y con la intervención política directa o indirecta, y las élites locales que siempre están alineadas con aquellos, evidentemente, poderes globales. Por lo tanto, la respuesta a esta palabra revolución que da urticaria, ¿cierto? Cuando uno dice revolución, y más si es religioso, empiezan las diarreas mentales, ¿cierto? A creer que uno prácticamente es un asesino en serie. Tiene que ver con la nacionalización de los recursos, tiene que ver con una reconfiguración del poder interno, y te escuché algo súper interesante que es recomponer la identidad propia, es decir, hacerse cargo de su propia imagen. Por lo tanto, al igual que en América Latina, este Irán del 51 al 79 responde a este mismo fenómeno, yo diría estructural, o a esta presión estructural que hace que se explique lo que se está viendo, porque cuando miramos lo que se ve y lo hacemos desde los ojos de la religión, que eso es lo que se pone adelante, el eslogan religioso, uno evidentemente no ve que detrás está la misma raíz, el mismo fenómeno que después de la Segunda Guerra Mundial viene reconfigurando todo el mundo, que agrega presión, imperialismo, muerte, y que impide a los países empoderarse, es decir, recuperar su propia identidad. Estamos hablando de ese fenómeno exactamente, ahí está la matriz de lo que ha ocurrido en estos años. Exactamente, y eso es algo para entender solamente la situación de Irán, siendo que es muy diferente a la situación de Medio Oriente. O sea, por ejemplo, la situación de, por ejemplo, en Medio Oriente en general, fuera de Irán, la situación, digamos, de los países árabes, mayoritariamente hablando, y países que quedaron entre medio, o pueblos que quedaron en medio, es la misma situación que sufría América Latina, pero con 100 años de retraso. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿a qué me refiero con 100 años de retraso? Porque nosotros tomamos la independencia en América Latina, América Española, más que nada, no América Latina, América Española, dejando Brasil afuera, a principios del siglo XIX. Pero, ¿cuántas décadas nos costó poder establecernos? Claro. ¿Cuántos países nacieron y se deshacieron? En Centroamérica originalmente era México, después se creó la República de Centroamérica, y después quedó Honduras, Salvador, y una serie de países que uno no siquiera sabe los nombres al final, ¿ya? Y cuántas dictaduras hubieron, intentos de monarquía existieron en Argentina, en otros países, guerras civiles, acordémonos de Balmaceda. Ya, todo esto pasó en 80 años, de los primeros 80 años de independencia. Si nosotros vamos a Medio Oriente, los países de Medio Oriente se independizan parcialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, recién. O sea, están recién pasando 80 años. Y han pasado los mismos fenómenos, que nacen monarquías, que nacen dictaduras, que guerra civil, países van, países vienen, la misma situación. Pero la gente no hace, digamos, la conexión. Claro. Entonces, miramos, digamos, América Latina,
hace 100 años atrás, 120 años atrás, vamos a encontrar con el mismo polvorín que hay en Medio Oriente. Exactamente lo mismo. Y lo mismo en realidad hasta el día de hoy que agarra, por ejemplo, pueblos que quieren independencia, pueblos que quieren soberanía. Nos vamos a lo mismo. Exactamente lo mismo. Son los dos fenómenos. No estamos frente al fenómeno del fin de los tiempos, sino que la manipulación del tiempo que es distinto. Yo te quería preguntar, Che Gustavo, porque precisamente en ese embrollo que implica la reconfiguración constante del territorio, hay una cuestión que para mí surge desde lo profundo de la identidad de la gente de ese territorio. Porque todos creemos que ellos son árabes, los iraníes, y no lo son, pues la tradición que ellos tienen no es la del mundo árabe. Que nos puedas contar un poco de eso y cómo eso enlaza con algo que tú me mencionabas el mes pasado, y que es esta identidad nacional iraní, que es muy fuerte, donde a pesar de que conviven en el mismo territorio distintas identidades culturales, cuando se ataca a Irán, se ordenan rápidamente esas identidades a defender ese nacionalismo que tú lo viviste allá. Porque cuéntale un poco a la gente, ¿tuviste 5 años estudiando allá? No. Viví 11 años y medio y estudié alrededor de 8 o 9 años. Sí. Mira. Prácticamente un tercio de mi vida lo pasé por ahí. Sí. Ahora, esto es súper importante. Ya, de todas formas, estamos con poco tiempo, me dicen, para yo ir aportando un poco la idea, porque tengo puntos todavía súper importantes de hablar. Pero sobre el tema de Irán... Te vamos a escuchar con atención, pero vamos a ir cerrando. Sí, perfecto. Voy a poder después terminar con una idea que es súper importante al respecto. Lo que pasa es que en Oriente Medio, de hecho, yo geográficamente, yo ni siquiera dejaría Irán en Oriente Medio, yo lo dejaría más en Asia Central, por su historia, por sus raíces, una serie de cosas. ¿Ya? En Irán han vivido muchos pueblos, se han mezclado y eso. ¿Ya? En la actualidad, claro, están los persas, que supuestamente son la mayoría, que son más que nada por la lengua persa que hablan, ¿ya? Pero de origen son mixtos, digamos. Tuvieron que sufrir las invasiones turco-mongol, entonces bastante mezclados. Pero aparte, digamos, los persas están otros pueblos, la reminiscencia de los pueblos turcos que pasan por ahí, ya sean turcomanos, azeríes, kashkai, ya que son de habla turca. Hay otros pueblos, digamos, que son más emparentados con los persas. Por ejemplo, ahí están los mazandaraníes, los gilacos, los lords, los kurdos, pueblos, digamos, que son reminiscencia de presencia de pueblos semíticos. Están los caldeos, que parecen cristianos, son católicos los caldeos, ¿ya? Están los asirios, que son casi lo mismo, hay judíos, reminiscencias judías también, y árabes. Hay una parte del sur muy pequeña que tiene pueblo árabe, ¿ya? Y, digamos, todo ello, una serie de pueblos que cada uno tiene su propio idioma. De hecho, Irán tiene una particularidad muy parecida a lo que tiene Chile y lo que tiene Estados Unidos. Irán, por constitución, no tiene idioma, sino tiene idioma de facto. Chile no es ninguna parte donde diga el idioma oficial de Chile, el español no. El español se entiende como un idioma de facto. Pasa lo mismo con Irán. Irán, el idioma persa es un idioma de facto, pero no es, digamos, el idioma oficial, ¿ya? Pero todo está en persa, se entiende todo en persa. Entonces, independientemente a esto, hace que hayan diferentes religiones dentro de los pueblos que habitan Irán. ¿Ya? Como ya dije, los caldeos, digamos, los asirios son cristianos, los armenios también son cristianos, Espérate, los judíos... ¿Puedes repetirlo primero? Los caldeos y los asirios. ¿Son? Asirios, sí. Son cristianos. Cristianos. Para que escuchen bien en su casa la gente que habla tontería de repente en el cristianismo. Sí, son cristianos, son pueblos cristianos, y aparte no solamente son cristianos. Al ser minorías, y a ser minorías religiosas, ellos tienen derecho a asiento en el Congreso. Miren. No me digas. Tienen cupo. Tanto los judíos, los zoroastrianos, digamos, toda la minoría religiosa. El régimen iraní como nos enseña de democracia, ¿eh? Interesante. Atento, Occidente. Tienen cupo en el Congreso, ¿ya? Bueno, hay una ley, digamos, que a algunas personas les puede chocar, a otras personas no. Pero bien curioso, porque está prohibido que tú hagas difusión religiosa en alguna comunidad de otra religión. O sea, por ejemplo, yo como musulmán chiita me meterían preso si yo voy a una comunidad cristiana a difundir el Islam. Ya. O si yo voy a una comunidad sunnita a difundir del Islam chiita, en este caso. Distintamente el fondo religioso. El hecho claro, está prohibido. El proselitismo, por así decirlo. Tú tienes que respetar eso. O sea, si en el caso de que, digamos, una persona se pasa a otra religión, ya es un tema, digamos, personal. Eso para un cristiano es como un diabético decirle que no tome Coca-Cola. Claro. No lo va a hacer nunca, porque siempre pretendemos conquistar a todo el mundo. Exactamente, pero está prohibido. Me acuerdo que hace años atrás conocí a un chico iraní, justamente,
que había contado que había hecho la maldad, digamos, de ir a una comunidad, un pueblito sunita, a hacer difusión y explicaba que eso era ilegal lo que estaba haciendo. Bueno, en fin, pero está prohibido. O sea, te pillan haciendo eso, está prohibido. Ya para respetar, digamos, la diversidad cultural, religiosa que existe en Irán, mantener un status quo, digamos, de eso. Me gustaría que, perdóname que te interrumpa, pero que puedas subrayar ese concepto, porque nosotros desde el occidente y desde el cristianismo creemos que está prohibido el cristianismo. Claro. Y esa es la manipulación. Allá se persigue el cristianismo, eso es lo que creen los evangélicos de este país. Volvieras a decir, ¿cierto? Para que a la gente le quede absolutamente claro. Es que una cosa con mucho respeto a ustedes, que los quiero mucho, y aparte que el Islam me obliga, digamos, a considerar, digamos, hermanos a los cristianos, aparte que si no fuera que los quiero mucho por lo general, digamos, y la mayoría de mis amigos son cristianos. El tema es que los protestantes, con mucho respeto a ustedes y a todos los presentes, se raptaron el concepto de cristianismo. Así es. Claro. Ese es el problema, porque ahora, y lo peor de todo es que no solamente ustedes lo raptaron, o sea, los mismos católicos, no, yo soy cristiano, soy católico. Oye, hombre, soy cristiano, hombre. Así es. Soy católico en la rama que tú profetas dentro del cristianismo. Ah, ¿en serio? Es que no sabíamos. No. Es que ese es el tema, esa es la gran confusión. Entonces, claro, los coptos, digamos, los ortodoxos, claro, toda la iglesia protestante, Jesucristo, los tantos Jesucristo de últimos días, los testigos de Jehová, los luteranos, los calvinistas, los pentecosteses, todos son cristianos. Así es. El tema de, claro, un grupo, digamos, de evangélicos protestantes se raptaron, más que nada la iglesia protestante americana y sus derivados, se raptaron, o sea, por eso que cuando matan cristianos, digamos, ortodoxos o católicos en Líbano o en Palestina, no importa porque ellos son árabes. Claro, no son cristianos. Son ortodoxos. Oye, Gustavo, y aprovechando el tema, muy, muy breve nomás, pero había alguien preguntándonos en YouTube, ¿puedes contarnos rapidito cómo ven la figura de Jesús ustedes en el Islam y en particular en tu tradición, que es la chiita, para que la gente también lo conozca, porque no saben, lo están preguntando desde la buena voluntad de conocer la disposición que tienen ustedes? El tema pienso que me van a tener que invitar Te vamos a tener que invitar, sin duda. Lo tenemos presente, a ver si nos organizamos ahora a mediados de año y nos juntamos. Presencial y con cóctel. Pero por favor, délo por hecho. Bueno, la figura del profeta Jesús para nosotros es una figura muy importante. Ya hay que entender que nosotros creemos 124.000 profetas, pero no tenemos, digamos, en el Corán alrededor de 24 o 25 profetas. Jesús es uno de los profetas más nombrados en el Corán, ¿ya? Y el profeta Jesús, que la paz de Dios sea con él y su madre, no solamente un profeta. El tema de que el término profeta en el Islam tiene una categoría muy, muy fuerte. Ya no el concepto como, no, ellos creen que es un profeta. Entonces me dice un profeta como, claro, un pastor que anda en la calle profetizando. No, el Islam profeta no es eso. Profeta, digamos, es un enviado de Dios y una persona que de forma directa o indirecta ha tenido contacto con Dios, ¿ya? Y en el caso de Jesús, no solamente un profeta, no es parte de los 124.000 profetas, es parte de un grupo selecto de los 5 mayores profetas, que aparte Jesús es un enviado, es profeta y archiprofeta, ¿ya? Profeta, claro, viene con una enseñanza, viene con una guía, pero un enviado es otra cosa. Un enviado es aquel profeta que vino con un libro. Y ahí no todos son enviados. Según la creencia musulmana, por ejemplo, Moisés es un enviado. Corán, hasta habla, digamos. El profeta Muhammad es un enviado, trajo el Corán. Y el profeta Jesús trae el Evangelio. Aceptado, digamos, en el Islam, el Evangelio. Ahora, claro, ahí está el tema, el Islam, y lo mismo que los primeros, digamos, protestantes, con la Reforma. Nosotros entendemos, digamos, que la Biblia, digamos, fue intervenida, traducida, mal traducida, sometida, digamos, a concilio y una serie de cosas. Entonces, claro, nosotros creemos en el Evangelio de Jesús, y lamentablemente se fue perdiendo en el tiempo, por la mala traducción y así. Entonces, claro, la figura de Jesús, claro, un profeta, un enviado, un ser humano que le nace, digamos, de un milagro, que hizo milagros con permiso de Dios, ¿ya? Y aparte de esto, ¿ya? Jesús es parte de los 5 mayores profetas de la humanidad, ¿ya? Entonces, eso, digamos, lo hace un ser, digamos, muy importante. Aparte que a los seguidores de Jesús se le conoce, digamos, de dos formas, digamos, en árabe, digamos, en lengua litúrgica, como Masihiyun, que significa como los seguidores del Mesías, ¿ya? Y también como Nazarín,
Nazarín es una palabra que es muy polisemántica, y una de las formas que se entiende ese término es como los ayudantes, ¿ya? Porque se entiende que en el final de los tiempos, cuando viene esta otra figura, el Imam Mahdi, va a ser acompañado, digamos, con Jesús. Nosotros creemos que Jesús ya nunca murió, a diferencia de lo que postula el cristianismo. Nosotros creemos, digamos, que confabularon contra su muerte. El Corán muy claro dice, maquinaron, digamos, Dios maquina y Dios es el mejor de los maquinadores, digamos, el tema de que ocultar, digamos, o aparentar, digamos, su muerte, siendo que Jesús, según nuestras creencias, respetando las creencias de ustedes también, nunca murió, fue elevado a los cielos, hasta los últimos tiempos cuando va a reaparecer. Entonces también eso hace que nosotros creamos que Jesús es el Mesías. O sea, en el caso de otras religiones, de que muchas veces piensan que esa otra religión, en particular, son cristianos, ellos todavía esperan el Mesías. Nosotros esperamos el retorno del mismo Mesías. O sea, nosotros estamos esperando la vuelta del único Mesías, que es Jesús. ¿Ya? Entonces eso hace, digamos, que la figura de Jesús es una figura, digamos... Acabáis de destruirle la conciencia a un montón de cristianos, así que... Esperemos que sí. Te agradezco tenemos que juntarnos un montón de haber podido conectarte. Deja terminar la última idea, que es muy importante. Dale nomás. Digamos, que voy a resumirla, digamos, muy corto. Lo primero que me hayan preguntado sobre el tema de, claro, en Irán, ya desde el siglo XIX, junto con todo lo onda del romanticismo europeo y los nacimientos del nacionalismo, en Irán se creó un nacionalismo muy fuerte, que fue muy, digamos, fortalecido por los tiempos de los Palevi. Entonces en Irán hasta el día de hoy eso nunca se ha acabado. Entonces en Irán pesa mucho más ser iraní que la etnia que tú perteneces, que la religión que tú perteneces, entonces tienden a unirse mucho, es lo que pasa ahora. Por otra parte vemos la parte teológica, ¿ya? El Islam, cuando te matan a alguien, tú no baja la guardia, al contrario, el Islam, y muy claro dice el mismo Sagrado Corán, dice, y no creáis en absoluto que aquellos que han sido matados en la senda de Dios están muertos, sino que están vivos y provistos de todos juntos, Señor. O sea, eso hace, digamos, que nosotros creemos que los mártires, digamos, son personas que están bien provistas de Dios, ¿ya? Y junto con esto suben al máximo nivel que puede adoptar un musulmán, ser mártir. Un término que se ocupó mucho en el cristianismo primitivo, que era muy importante, que da origen, digamos, a los santos, de los católicos y los ortodoxos. Que eso todavía vive el Islam y vive mucho el chiismo. Entonces, lo que hizo Trump, lo que hizo la administración Trump, lo que hizo, digamos, Israel, fue convertir a su máximo enemigo en la máxima autoridad, digamos, correcto, digamos, espiritual, ya, pues lo convierte en un mártir, ¿sale? Hizo un favor. Eso por un lado. Así es. Por otro lado, que es súper importante también para el tema de los ayatollah. Ayatollah es un título, no es el nombre de una figura, y de hecho Imam Khomeini ya no era solamente ayatollah, era un, ¿cómo se llama? Un gran ayatollah, que ya a un nivel mayor, y eso tampoco significa que sean uno, son muchísimos que llegan a ese nivel. Y otra cosa, que aquí los mató todos, porque claro, estamos hablando de las personas que han muerto. Oye, sí, murió el jefe del Consejo Supremo, Larijani, muy famoso. Muere el ministro de Inteligencia, muere el ministro de Defensa, muere el jefe de Estado Mayor. Oye, llegan a decir, este señor que no me acuerdo, este canocito que tiene un apellido italiano, Mocchiani, no me acuerdo cómo se llama. Él, 50 personas murieron. No se sabe bien, se piensa que hay 30, 40, no se tiene el número certero, entre militares y, digamos, también, digamos, del aparato religioso y del aparato civil político. Y ¿ya? La familia. Pero pensemos que son 40. Pensemos, claro, y su familia y todo eso, pero pensemos que son 40, o que son 50, como dijo. Nadie se acuerda de algo muy importante. En el comienzo de la Revolución Islámica, en el año 81, cuando la Revolución Islámica tenía recién 2 años, se puso una bomba en el edificio del partido ¿cómo se llama? El Partido Islámico de Irán. Se puso una bomba. No estaba reunido, ahí sí estaba reunido la crème de la República Islámica de ese momento. Los que iban a ser sucesores, digamos, de Imam Khomeini, ministros, senadores, estaba todo ahí. Pusieron una bomba. Y en un solo día, el día 28 de junio del 81, 72 personas murieron. En el comienzo de la revolución. Y en plena guerra con Irak. ¿Cambió algo? Nada. Entonces ya no es que ahora que claro, que mataron uno, no. Ya Irán había vivido una situación mucho peor. Mucho más grave, claro. Porque no es un Irán que ya está fortalecido casi medio siglo.
Y un Irán que llevaba 1 año y medio, 2 años. Un sistema, digamos. No conocía ese dato. Bien. Tremendo. La idea era dar datos nuevos. Entonces ahora Gustavo, sí que me quieren cortar compartir y agradecerte la buena disposición y la buena voluntad de acompañarnos en el programa. Y bueno, te vamos a estar teniendo porque esa resistencia que tienen los iraníes hace prever que esta cosa va a dar para largo. Así que vamos a seguir conversando de este tema y encantado de poder tenerte acompañándonos con tu sapiencia, conocimiento y buena voluntad, que puedo dar fe de que es parte de la tradición musulmana también. Siempre me han tratado excelente y nos han recibido muy bien. Así que un abrazo y... Lo mismo digo yo de mi hermano cristiano. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches. Un placer. Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo.